partida, se abre la sesión. La gente que no sé por qué no se paran las personas de atrás. Buenas tardes. Las actas de las sesiones 130, 131, 132, 133 y 134 se ponen a disposición de las y los miembros de la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la Sala accedió a la petición de esta comisión en orden a sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 16 de enero, con objeto de analizar la situación generada a partir de la rendición de la prueba de selección universitaria. Correo electrónico de la Directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Agencia de la Calidad de la Educación, por medio del cual hacen llegar los documentos emanados desde la agencia y su asociación, ANFASE, en el contexto de la solicitud de información de esta comisión por la pérdida del programa de mejoramiento de la gestión 2018. Señalan que hoy tienen nuevos antecedentes. Primero, se han cerrado los procesos sumariales de los responsables de transmitir la información a DIPRES y de aquellas jefaturas que debieron poseer las competencias técnicas para generar los informes de manera adecuada. 2. La proporción de responsabilidades ha dejado en evidencia que no tienen resguardo como trabajadores ante la falta de competencias o un hipotético sabotaje a una institución pública, lo que llaman a observar y cautelar. 3. La situación del país y del Estado a partir del 18 de octubre de 2019 les hace responsables a los representantes de los trabajadores de cautelar todo incentivo económico que consideran injusto perder o no percibir, principalmente cuando el compromiso de los funcionarios hizo posible llevar al cumplimiento de las metas propuestas. Esperan que la Comisión pueda ayudarlos con la revisión de los antecedentes y están disponibles para agregar contextos de la situación que permitan sensibilizar al Comité Triministerial. Solicitan ayuda también para cautelar en conjunto la correcta ejecución de las metas, exigiendo las competencias necesarias a los cargos directivos encargados de comunicar el cumplimiento de estas. Solicitudes de audiencia con la Comisión de las organizaciones que se nombran a continuación para dar a conocer su opinión sobre el proyecto de ley que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales y modifica normas legales que indica. Coordinadora Defendiendo Chile, la señora Cecilia Iturriaga. Presidenta del Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres, señora Elizabeth Rivera Osorio. Coordinadora de la Agrupación de Padres Ciudadanos, señora María José Vizcaya. Y director de Confamilia, el señor Esteban Barahona. También la señora Ingrid Bon reitera su solicitud de audiencia. También hay que dar cuenta de una excusa de la señora Marcela Aranda, quien no podrá asistir a la sesión a la que fue invitada a exponer debido a que se encuentra temporalmente inhabilitada para ingresar a la Cámara de Diputados. Situación que está siendo conversada con las autoridades correspondientes, por lo que solicita tener a bien reagendar su exposición, porque corresponde a una situación de fuerza mayor. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias. ¿Sobre la cuenta, diputado Pardo? La persona que está inhabilitada es porque fue acusada de una conducta que después demostró que no era efectiva a través de los videos, pero la Comisión de Régimen Interno todavía no tramita formalmente su habilitación nuevamente. Gracias, diputado Pardo, por el dato. Ya. ¿Algo más sobre la cuenta, diputada, diputado? ¿No? ¿Varios? Ya, la diputada Girardi tiene un varios. Sí, Presidenta, solamente recordar que en algún minuto solicité una sesión para conocer la nueva estrategia de educación pública por las observaciones que hizo el Consejo Nacional de Educación y que obligó a la División de Educación Pública a realizar una nueva estrategia de educación pública y que esta debiera ser conocida y por lo tanto consultada con esta comisión de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces solicito que podamos tener esa comisión, esa sesión y saber cuándo podría ocurrir. De acuerdo, diputada Girardi. Lo voy a ver con la secretaria y lo informamos una fecha. Habíamos dicho la posibilidad de hacerlo en conjunto con el Senado. ¿Algo más? ¿Diputados, diputadas, varios, otros varios, además del de la diputada Girardi? ¿No? Ya. Voy a entregar la información. La sesión sobre la PSU va a ser el jueves a las 9 de la mañana. Está confirmado el CRUCH, el DEMRE, el subsecretario de Educación Superior, la subsecretaría del Interior y el invitado del diputado Bobadilla. Esos son los invitados que están confirmados. Sí, está, lo voy a decir de nuevo, está el rector
del rector Valle en representación del CRUCH, está el rector Vivaldi y la directora del DEMRE, está la Subsecretaría de Educación Superior confirmada, la Subsecretaría del Interior y el invitado del diputado Bobadilla, que es un apoderado. Así que si quieren sumar algún... La diputada Vallejo pidió que asista a la CONES, así que vamos a extender la invitación y la diputada Hoffman también, por lo tanto tendríamos grupos de estudiantes de ambos. Ya. Sí, pero estudiantes, la secretaria va a ver ambas cosas. Usted ya tiene un apoderado, déjese. Esos son los invitados. Ya. Va a ser... Sí, va a ser equilibrado y al invitado de la diputada Hoffman. Si la diputada Girardi lo pide, lo vamos a extender la invitación. Sí, ya. Con la secretaria vamos a ver las invitaciones a los estudiantes. Háganlas llegar. Entonces el jueves a las 9 y citamos hasta las 2:30, la sala ya nos autorizó a sesionar en paralelo. Hasta las 12:30, que es justo antes de la votación, en sala. Sí, diputada Hoffman. Sí, yo creo que es importante y le agradezco que haya accedido a la petición de poder invitar a los estudiantes. A mí me importa especialmente a aquellos que fueron víctimas de no poder realizar esta prueba. Y quiero pedirle, si es posible, porque esto ya nos ha pasado otra vez, que tomemos el acuerdo de algo que yo sé que usted es bastante institucional, pero de que esto sea en el máximo respeto. Y eso significa sin carteles, sin gritoneos, sin ofensas, porque lo tuvimos una vez y su manejo hizo que el presidente del Instituto Nacional tuviera la madurez de retractarse, de borrar el mail, el Instagram de amenaza contra el diputado Chalper. Entonces, le quiero pedir que tomemos el acuerdo previo, porque esto puede pasar. Y me gustaría yo al menos sentirme resguardada. Yo no confío y temo por mi seguridad ese día con estos jóvenes que han sido tan violentos estas últimas semanas, así que le pido que podamos tomar el acuerdo y todos los resguardos, que el primer desorden va afuera. Ya, bueno, hay un reglamento, por lo tanto vamos a hacer respetar el reglamento y yo considero lo que usted ha dicho. Diputado Bobadilla. Y yo también le solicito que podamos tomar el acuerdo que los tiempos Eso sí, sean exactamente los mismos, porque tengo que comentarle, Presidenta, que el apoderado que vino ayer viene desde Concepción, Talcahuano, y viajó especialmente para estar en la sesión de ayer, la que se suspendió. Por lo tanto, yo le solicito que en eso seamos también muy rigurosos respecto de los tiempos que se les dan a los invitados. Sí, vamos a ser rigurosos en los tiempos de los invitados y vamos a ser rigurosos en los tiempos de los diputados y diputadas también, porque como se han dado cuenta, no, diputados también, vamos a tener 3 horas y media. Ahí con Maris vamos a pensar un modelo además para que todos los invitados puedan exponer y no tengamos inconvenientes en las presentaciones y se respete el reglamento y todo lo demás. Sí, lo podemos separar entre las instituciones y luego los afectados. Ya. Entonces tomamos ese acuerdo. El acuerdo de respetar el reglamento y el acuerdo de los tiempos. Sí, pero igual, sí. Ya. Vamos a comenzar entonces. La sesión ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio del proyecto que establece bases generales para la educación afectiva y sexual de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales y modifica normas legales que indica. Además de ese proyecto hay otros que hacían modificaciones al mismo que... Ya, yo les quiero pedir entonces que tomemos el acuerdo, diputados y diputadas, de refundir los proyectos referidos a educación sexual, porque son todos una modificación a la... Hay 3 o 4 que eran modificaciones a la ley, más que se pretende como una ley distinta, pero tienen varios del mismo objeto, que es adelantar la educación sexual. Entonces les quiero pedir que los podamos fusionar y por lo tanto que la votación la hagamos en esos términos. Ya. Diputados, les pido entonces el acuerdo. Con el acuerdo unánime, incluyó el diputado Badilla. Entonces, ya. Ahora sí. Ya, para tales efectos teníamos 2 invitadas, se dijo en la cuenta que tuvimos el inconveniente con una, pero sí tenemos a la fundadora
de la Fundación Cuidando Derechos, Cuide Chile, la señora Pía Adriasola Barroalet, perdón. Sí. Ya, entonces Pía va a exponer y después podemos hacer algunas preguntas. Y vamos a seguir viendo este proyecto durante la próxima semana. Bueno, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los diputados presentes y, bueno, plantear que no tengo antecedentes de los otros. Yo me remití exclusivamente a este boletín, pero dado que el objeto es el mismo, espero que esta exposición sirva para más o menos ilustrar cuáles son los puntos de vista que por lo menos desde nuestra fundación nosotros objetamos respecto del proyecto. Antes de partir, yo quiero hacer como una referencia a lo que ha sido la intervención estatal en la educación sexual que partió con las JOCAS alrededor del año 96, 98, por ahí, en que se partió con estas jornadas de conversación y orientación sexual de los niños a partir de los 10 años, y estas conversaciones incluían a los padres. Ahí se daba una información especialmente sobre métodos anticonceptivos, lo cual yo pienso que muchas familias recibieron con casi alivio, pensando que de esa manera iban a poder tener como la tranquilidad de que si sus niños se les arrancaban de los tarros, como quien dice, podían estar tranquilos de que iba a haber seguridad, de que efectivamente, como el objeto de esto era prevenir embarazos adolescentes, esto iba a estar cubierto. Y otra cosa que se hizo, y que la pongo a continuación, fue el tema transmitir la preocupación sobre las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Para eso se hizo mucha instrucción, pero quiero detenerme aquí un poco, porque en este punto lo más grave que ocurrió en esta transmisión cultural fue equiparar dos cosas: ¿qué prevenimos? Embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual y SIDA, como que fueran cosas equivalentes, cuando en realidad son cosas que de verdad no tienen nada que ver. Pero en el inconsciente colectivo quedaron como las dos amenazas. Bueno, los métodos de prevención anticonceptivos y métodos de barrera, el mensaje que le llegó a los niños fue: puedes hacer lo que quieras, pero cuídate. Y así lo decían muchas propagandas, incluso que se implementaron, y campañas de prevención contra el SIDA y contra el embarazo que se implementaron desde el gobierno, en que el objetivo era usar el condón o cualquier método anticonceptivo. El problema es que nunca se abordó este problema con la seriedad necesaria, y por lo tanto los niños, cuando se les transmiten cosas que no son acordes a lo que un niño está preparado para recibir, hacen lo que un niño naturalmente hace: explora, busca, traspasa límites, porque la pega de un niño es explorar. La pega de los adultos es poner límites, decirle: mira, cuando vas caminando al enchufe derecho a meter los dedos, no; cuando vas a meter la mano en el fuego, no, porque uno está cuidando por la integridad del niño. Yo creo que en esa época hubo pocas herramientas para formar a los padres en el acompañamiento del sentido de la sexualidad, y por lo tanto esta exploración, no sé si ustedes recuerdan que en algún momento se filmó y se viralizó a una niña ¿cómo se llama? Bueno, tú te acuerdas hasta del nombre. Bueno, de esta niña que en una plaza frente a su colegio le chupaba el pene a un compañero de curso, fue filmada y viralizada, y todos los padres recibimos esto con bastante escándalo, porque era tremenda la situación de la niña expuesta de esa manera. Pero a esto había llevado esta conducción. Por otra parte, o sea, esto que se pretendía prevenir, que eran los embarazos adolescentes, el mismo informe preliminar de este proyecto lo dice, fue una explosión progresiva. ¿Por qué? Porque a los niños les dijeron: miren, ustedes pueden hacer lo que quieran, y usando condón, usando método anticonceptivo, ni una posibilidad que se queden esperando guagua. Nadie les dijo que por el solo hecho de tener actividad sexual, o de tener incluso una aproximación sexual, ni siquiera con penetración, podían concebir un hijo.
porque la cantidad de espermios que salen cada eyaculación, estando una mujer fértil, puede ser fecundada bastando que tenga un moco cervical fértil donde esos espermios se instalen un ratito a la espera de que salga el óvulo para ser fecundado. Nadie les hizo una explicación biológica seria y profunda respecto de cómo se producía la concepción y cuáles eran los verdaderos riesgos de que, por ejemplo, un condón pudiera tener un microagujero por el cual pueden pasar millones de espermios igual, o que la mala manipulación podía producir igualmente el embarazo, y por lo tanto los resultados están a la vista. Otra cosa que plantea en su tema preliminar este proyecto, habla del movimiento feminista. Aquí vemos algo de lo que esto significa, un odio contra el macho, así un resentimiento profundo, quizás fruto de esto mismo, de muchas experiencias sexuales frustradas, porque la naturaleza de la mujer tiende a entregarse sexualmente, pero se involucra entera. Y mucha frustración seguramente debe haber producido resentimientos progresivos que llevaron a esta experiencia de resentimiento y odio contra el hombre, que se ha visto reflejado en muchas de las legislaciones que están hoy día en curso en este Congreso. Por otra parte, la pérdida del propio valor de lo femenino. O sea, es impresionante cómo esta guerra feminista empezó por empatar al hombre. ¿Qué era lo que le daba la anticoncepción a la mujer? La oportunidad de tener chipe libre igual que el hombre y empatar. Entonces aquí empezamos con un juego de competencia de poder a ver quién puede más, quién tiene más y bueno, hablábamos ya de las consecuencias, pero las consecuencias no se dan solo en el orden de la fecundidad, como es este explosivo, esta explosiva progresión de los embarazos adolescentes, sino también los procesos interiores que quedan frustrados, el desarrollo psicológico que queda herido y todo lo que ello conlleva a la hora de que los hombres y las mujeres queden preparados para poder ser hombres y mujeres para formar familia, para tener hogar en un otro a través de una relación sexual de carácter permanente. Bueno, ¿qué otros resultados hubo? Confusión en los afectos, se puso a los menores en situación de indefensión, porque con esto de que ya tenían muchos conocimientos, de repente a lo mejor podían ser manoseados por alguien, a lo mejor el amigo de un hermano que vino, y quedaron muy expuestos a situaciones de vulneración de derechos sin saber claramente qué era lo que estaba pasando. Ellos tenían la experiencia y quedaba esto ahí grabado y por lo tanto toda esta información dada a niños que no son capaces de manejar esa información y de tener un control sobre sí mismo para no empezar a investigar con alguien que está más desprotegido como una hermana chica de alguien, bueno, produjo esta situación y así se da cuenta también en todas las situaciones de abuso que son, no sé, el libro negro, no sé si estaré exagerando, pero como sea son gigantes. Asimismo, la pérdida de la confianza y la certeza en las relaciones interpersonales. Esto yo creo que también es bastante complejo porque dado que se da esta situación de que todo el afecto se mezcla con el orden sexual, se pierden los límites de las relaciones interpersonales de tal manera que yo puedo estar perfectamente trabajando contigo y ser perfectamente amigos y tener una relación muy cordial y muy amigable y no tengo por qué tener relaciones sexuales contigo. Esto empezó a confundirse y rápidamente se empezaron a transgredir límites. Y de eso da cuenta un poco el desastre que tenemos a nivel de familia, las rupturas matrimoniales, lo que duran hoy día los matrimonios, los que nunca llegan a casarse, la cantidad de tasas de emparejamiento que existen, todas por supuesto que con ventaja incluida. Finalmente, la sexualidad entonces en el concepto base se promueve como una fuente de placer y autosatisfacción instintiva, lo que impide al final entender su sentido personal y social,
qué es lo verdaderamente trascendente de la sexualidad. Otro tema que plantea aquí en el boletín el tema de la creciente explosión de los casos de contagio de enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. Con este concepto de la exploración y con toda esta progresiva deconstrucción de la identidad sexual, y que en esto de tener experiencias sexuales uno podía explorar con quien fuera, por supuesto que los niños quedaron expuestos a situaciones de mucho riesgo, de alto riesgo, porque probar significa decir, bueno, yo no sé con quién, no sé qué antecedentes tiene esta persona, no sé si está contagiado o no, y por lo tanto las conductas empezaron a variar. Hoy día tenemos una muy alta población de homosexualidad, que es justamente el grupo más vulnerable a estas enfermedades de transmisión sexual y específicamente al VIH. Y no obstante eso también se transmite a través del parto, se transmite a niños que nunca han participado de una relación sexual. O sea, tenemos ahí un problema de salud, un problema sanitario muy grave del cual hay que hacerse cargo. Pero todo lo que hemos visto anteriormente, que fueron todas las políticas, campañas, no han sido capaces de hacerse cargo del problema. Tenemos todo este tema también planteado en la fase preliminar de la violencia de género. Y tenemos aquí lo que estamos viviendo, el machismo contra el feminismo. No sé qué es peor. En realidad son dos males. Hombres contra mujeres, compartimos la vida, y dañarnos entre nosotros daña todo. O sea, nos perjudica todo. Todos perdemos. Por eso es necesario educar para sanar, que es lo más importante para poder pensar recién en solucionar algún tipo de los problemas que tenemos a nivel de sexualidad. Otro tema que se planteó, el aumento del abuso sexual y violación contra los niños. Aquí puse esto para poner que 6 señales de alerta para detectar el abuso sexual en niños pequeños, ¿verdad? Dice comportamiento y dibujos y lenguaje sexual que no corresponde con su edad. ¿Cómo si nosotros hacemos muchas gracias, cómo si nosotros hacemos una educación dando información específicamente con contenidos sexuales a niños menores, vamos a poder distinguir los abusos sexuales si es que ya hay desde el Estado una instrucción hacia los niños que les impide verbalizar, transmitir, acusar de alguna manera que han sido vulnerados? Esto es una cosa tremendamente delicada. Bueno, respecto del proyecto en discusión, las cosas que yo quisiera plantear que me parecen muy mal es que lo primero que se hace es que se descalifica las políticas públicas que han respetado la educación sexual familiar y la descalifica como morbosa, criminalizante y conservadora. O sea, ¿cómo desde un proyecto de ley serio se puede plantear una cosa así? Se presenta una educación valórica como opuesta a una educación social, como si en realidad lo social estuviera que estar carente de lo valórico. Y lo más paradójico que tiene es que después dentro de su contenido habla de la formación valórica, dice moral y ética. Bueno, ¿y de qué valores y de qué ética va a estar lleno ese contenido mínimo o ese currículum que se está dando, si es que están descalificando la educación valórica? Eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, se presenta dentro de esta fase preliminar a la familia como el lugar más peligroso para los niños. Estaremos hablando de poblaciones de niños vulnerables, pero lejos el lugar donde más se protege a los niños es en la familia, y basta ser padre o madre para comprender esto. Los que tenemos hijos, cuidamos de nuestros hijos, hemos recibido a nuestros hijos con amor y procuramos el mayor más grande para cada uno de ellos.
procuramos, ¿cómo? Por eso estoy hablando de que presumo que se habrá referido a situaciones vulnerables, pero habla en general, dice el proyecto, cosa que debiera corregirse porque es muy grave que se atente contra la familia de esa manera. La familia es el lugar más seguro para los niños. Y si se detecta por alguna vía que no puede ser induciendo a los niños a la sexualidad porque perdemos toda pista, si se detecta algún abuso sexual, hay que castigarlo y hay que perseguirlo porque a los niños hay que protegerlos cuando la familia no responde a ese deber y a ese derecho que es preferente de los padres. Bueno, desconoce también el derecho fundamental de los niños a ser preservados en su inocencia, su indemnidad, y lejos de establecer medios para su protección, especialmente en una edad temprana, los expone a la sexualización impuesta por el Estado. Yo creo que esto los deja, como ya lo señalé, en una absoluta indefensión. Respecto de los conceptos rectores, encuentro que la estatización que plantea la garantía del derecho fundamental de la educación sexual desde la educación parvularia a la superior es gravísima porque no vela por la protección de los niños. Un niño tiene que tener categorías psicológicas para ser capaz de digerir un contenido sexual y por lo tanto, si nosotros queremos proteger a los niños y detectar situaciones de abuso, no podemos hacer lo que este proyecto pretende. Contradicción en los objetivos. Dice currículum con contenidos enmarcados en conceptos ideológicos que promueven la iniciación sexual desde temprana edad. ¿Cómo entonces, si es que ya está demostrado que esta metodología no funciona? Tenemos desde el año 98 a la fecha prácticamente 30 años de experimentación para comprobar que la metodología no funciona. ¿Cómo no podemos plantearnos alguna otra solución? Siguiendo con los principios rectores, está el reconocimiento al derecho a la educación sexual. Eso es una falacia, no existe. Lo que existe es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos mientras están bajo su patria potestad. Y eso está garantizado en la Constitución y no puede ser cambiado porque el Estado es un ente, no es persona y por lo tanto no es capaz de conocer a cada niño, no es capaz de conocer su nivel de maduración, no es capaz de entender quién es ese niño para saber si está preparado o no. El interés superior del niño. El Estado vela, aquí esto lo copié textual, para que se satisfaga de manera más efectiva el ejercicio de sus derechos. Díganme ustedes, ¿qué derecho sexual de un niño de 3 años? ¿Cómo puede ser posible que un proyecto emanado de esta institución pueda contener algo semejante? Que a un niño de 3 años se le defienda su derecho sexual. A mí me parece inconcebible. Se impone el carácter laico, independiente del proyecto educativo. ¿Dónde queda la libertad de educación, me pregunto yo? Pero más allá de eso, este carácter laico que va a llenar de qué tipo de contenidos de moral y ética estos currículum mínimos que se supone que se van a impartir en la educación parvularia. ¿Quién va a salvar a los niños? Finalmente, la autonomía progresiva, que ya fue discutida, fue votada en contra por la Cámara de Diputados, la modificación de la Constitución en el orden a este principio, porque la autonomía progresiva también no puede pertenecerle a un ente que no tiene relación directa con un niño. La autonomía progresiva es una relación que se establece entre el adulto que está bajo el cuidado del menor y el menor en cuestión. Finalmente, inclusión, igualdad, no discriminación. Yo creo que aquí se están haciendo discriminaciones graves, se están vulnerando derechos graves. Cuando se habla aquí de la integralidad, aspectos cognitivos, emocionales, físicos, sociales, de la sexualidad y de la afectividad para niños de parvularia. ¿De qué estamos hablando? Para mí esto que al diputado Belolio, que le contesté un tuit, le pareció muy mal, es
abuso institucional de menores, porque se usa la institucionalidad de la educación para cometer un abuso de menores, darle a la fuerza contenidos que un niño no está preparado para asimilar ni para digerir. Finalmente, último principio rector, participación. ¿Participación en qué? Es la gran pregunta. Bueno, ¿qué hemos olvidado los adultos? Educar en la afectividad es cuidar en los niños su derecho humano a ser niños, antes que nada, y a gozar de su inocencia. ¿Por qué se nos fue tanto? ¿Por qué nos perdimos tanto en el camino? ¿Por qué los canales de televisión empezaron a transmitir escenas de sexo explícito en la hora en que se supone que no están habilitadas para transmitir programación para menores de 18 años? ¿Por qué la programación empezó a incluir sexo explícito en horarios no apropiados? ¿Por qué la propaganda y suma y sigue todo este bombardeo permanente al que estamos todos expuestos, pero especialmente los niños? ¿Cómo no hemos visto el daño que esto ha producido en nuestros niños y jóvenes? El fundamento de la afectividad, que es amistad, atención, servicio por el otro, disponibilidad, ternura, amabilidad recíproca, esto está borrado. Yo no he escuchado, no leí en ninguna parte nada que se refiriera a la ternura, nada que se refiriera a la inocencia. Pero la afectividad bien entendida es el fundamento de una sexualidad sana, llena de contenido, porque constituye hogar para el otro y hogar para mí. Y por lo tanto nos hace complementarios. Y además de eso podemos hacer familia. Y si permanecemos en el tiempo, podemos estar por mucho tiempo luchando, reconciliándonos. Así es la vida en pareja, creciendo en un proyecto de vida para poder dar lugar también a la llegada de los hijos en un contexto también profundamente afectivo. Esto tampoco se le ha dicho a los jóvenes. La identidad sexual. ¿Cuánto falta? A ver, espérate, te digo al tiro. 4 láminas. Ya, Para ahí que lo está haga... viendo. ¿Estás muy aburrida? No, para nada. Es que pon Es que atención y a lo mejor estamos te hasta las entusiasma. 4. ¿Sí? No. Sí. Pero Yo estamos- dirijo la comisión, Sí. no usted. Tenemos hasta las 4, tiene 5 minutos para terminar. Termino. Identidad sexual. Reconocernos como personas, hombres y mujeres, es fundamental. Reconocer nuestras diferencias biológicas, afectivas, psicológicas y aprender a valorar la diferencia y a comunicarnos. Eso nos enriquece y nos une. El sexo seguro, el verdadero sexo seguro, es la búsqueda del hogar y la felicidad. La comunicación afectiva tiene que ser verbal, gestual, significante, honesta y lleva a una relación sexual llena de contenido. Aprender a comunicar es un aprendizaje, porque no todos somos dados a manifestar y menos a expresar verbalmente lo que sentimos, lo que nos pasa. Por otra parte, el amor humano, sobre todo cuando conlleva la sexualidad, porque la sexualidad nos involucra completamente, exige compromiso y fidelidad. Las heridas del desamor afectan a todos los involucrados, especialmente a los hijos. Nadie sale indemne. El placer sexual es efímero, la felicidad es, para que sea integral, es afectiva y sexual. Viene de la permanencia y por lo tanto es perenne. La sexualidad, la responsabilidad, la paternidad y el autocuidado. Aquí quiero referirme por último a que la educación sexual no ha apuntado a lo esencial, a cada uno hacerse cargo de su sexualidad en orden a la potencialidad a engendrar vida. Cada uno de nosotros tenemos la cantidad, en el caso de las mujeres, de óvulos durante toda nuestra vida de fecundidad y los vamos liberando cíclicamente en nuestros ciclos menstruales. Los hombres, en cambio, son fértiles siempre, eternamente. Mientras les dura su fertilidad, no hay un momento, no hay un rato en que sean infértiles.
Y esto que parece trivial o parece simplemente biológico, es algo que tiene profunda trascendencia, porque es lo que invita al hombre a dialogar con una mujer en el orden a la generación de nuevas vidas. Tiene que entrar el diálogo. Y cuando se pierde esa comunicación y uno se confía, bueno, ahí tenemos las tasas de embarazo, que no solo son los embarazos adolescentes, sino los famosos embarazos no deseados, que después cuando se desean, por Dios que traen alegría a la vida de las personas. No basta entonces conocer los métodos anticonceptivos, hay que entender bien cómo funciona mi biología para yo poder hacerme cargo, porque los métodos anticonceptivos también pueden fallar y tengo que hacerme cargo de ello. Y bueno, entender que las células reproductivas son también potenciales hijos. Y el ideal es que yo me prepare para mi vida sexual teniendo esa consideración a la vista, porque eso puede cambiar mi perspectiva de cuándo, de la oportunidad, del momento y de la persona con la que voy a ejercer mi vida sexual. La libertad es la apropiación del instinto sexual, no su liberación. Esta es en sí una situación vulnerable para cualquier niño. Entonces, cuando educamos a niños menores sin la capacidad de que ellos puedan hacerse cargo de un impulso natural, es una cosa altamente peligrosa. Como sugerencia, finalmente, me parece muy inapropiado este proyecto, sobre todo cuando dentro de la parte preliminar dice que al menos se logre bajar la edad hasta la educación parvularia, en términos de educación sexual y afectiva. Creo que tenemos que impartir educación sexual especialmente a los adultos, porque los adultos son el modelo ejemplar para los niños. Por lo tanto, si nosotros tomamos a la familia, a los padres, si vamos a meternos en educación parvularia, trabajemos con los padres porque podemos hacer un enorme bien social si lo llenamos de sentido y de contenido. Proteger la inocencia de los niños es urgente, no se puede sexualizar precozmente a los niños y mientras un niño no tiene la capacidad de autogobernarse y valerse, tampoco está preparado para asumir la responsabilidad por un hijo. Educar la autovaloración de los jóvenes como hombres y mujeres y enseñarles el respeto mutuo, la colaboración, el desarrollo armónico de su personalidad y que maduren con sentido social de sí mismos es muy importante, porque ahí está la fuente de las futuras generaciones. Tenemos que entender eso, que es lo que está en la base de la familia. Y finalmente, esta educación sexual estatal unificada mata la posibilidad de que estos niños crezcan sanos. Este es mi punto de vista y les agradezco su atención. Muchas gracias. No fue tanto. Gracias. Diputadas, diputados, palabras. Tenemos los minutos que quieran. Sí, diputada Hoffman. No, con el agüita. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo quería agradecer la presentación de la Fundación Cuide Chile y me parece interesante la propuesta de poder ayudar a entregarle estas herramientas a los papás. A nadie le enseñan a ser papá en muchos aspectos. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo se materializa, cuál es la mejor manera, respetando la libertad que tiene cada colegio de su propio proyecto educativo, cuál es la fórmula que tienen pensada en la práctica para poder entregarle ese apoyo a los papás, y ya sea tanto en los colegios como en los jardines infantiles, y es que en el fondo las herramientas se deben entregar desde siempre. Bueno, señora Pía, yo le voy a dar la palabra. Entonces primero voy a preguntar si alguien más quiere hacer una pregunta o comentario. ¿No? Ya, el diputado Vinter. Y acá hay unos papelitos. Estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, diputado Vinter. Usted sabe que sí, tenemos hasta las 4.
Entonces son las 3:20, puede hacer la pregunta, el comentario, hay tiempo, pero no es infinito. La atención y llené más o menos. A ver, mi pregunta es muy sencilla, pero me voy a demorar mucho en fundamentarla, lo advierto. ¿Qué? Sí, diputado Winter, son las 3:21. Pues sí, pero usted puede hablar. Mira Sí. las reacciones que estoy provocando. Lo miro. Por favor. Lo que pasa es que la presentación, la pregunta es muy sencilla. La presentación que acabamos de recibir, que le agradezco, como pocas veces está casi en un 100% sostenida en opiniones o en sensaciones, digamos. No hay ciencia, no hay datos, sino que hay formas en que quienes exponen libremente se aproximan a un tema, ¿cierto? Entonces se establece que algo es así, pero digamos, simplemente es una opinión. El problema es que, creo que en toda la presentación no se logra entender por qué estaría mal que exista la educación sexual. Tanto así que uno inclusive podría encontrar fundamentos en la misma presentación para que así sea. La sensación que provoca es que la discusión, en la forma en que se plantea, es muy similar a cómo se dio en algunos discursos en la Cámara para la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1900, donde finalmente el temor no era que la gente fuera al colegio para algunos, sino que el temor era que en las condiciones de esa época del profesorado, el temor era exponer a demasiados niños a profesores que pensaban distinto a quienes argumentaban que mejor no. Entonces, la sensación que provoca su argumentación es que en realidad la opinión que tienen de la sexualidad, la forma en que se aproximan a la sexualidad, las personas que usted cree que van a enseñarlo, o que por su intermedio, Presidenta, ustedes creen que van a enseñarlo, en realidad es una aproximación que tendría ribetes basados en la biología o en la psicología, finalmente en ciencias, ¿ya? Y no en la visión absoluta y totalmente ideológica que plantean ustedes, que pasa por encima de cuestiones bien específicas. Y quiero explicitar algunas cosas que quiero que quede claro que no lo son. La argumentación en general está basada sobre una gran falacia que creo yo que existe, que es que esta liberalización de la visión de la sexualidad como algo que podría ser solamente por placer habría generado un aumento de la libertad con que la gente se aproxima a la sexualidad, y eso generaría más abuso, más vulnerabilidad, más enfermedades de transmisión sexual, etc. Yo creo que eso es un error total, y lo voy a tratar de graficar con los mismos ejemplos que se ha puesto. Por ejemplo, en la discusión sobre el condón, sobre el uso de preservativo. Usted plantea en otro punto que el sexo seguro es el que tiende a un hogar y que tiende a una relación de carácter permanente. Yo no sé por qué se plantea eso. Digamos, eso es más bien gustos, ¿ya? Pero lo que sí sé es que las enfermedades de transmisión sexual sí existen. Y que más allá de la abstracción de si yo quiero relaciones sexuales por el placer sexual o por un carácter permanente, lo que está claro es que con preservativo tengo menos posibilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual que sin preservativo. Entonces, así como usted ha planteado que las campañas, por su frivolidad, habrían ayudado inclusive a que haya más enfermedad de transmisión sexual, yo quiero ser muy claro que quienes han intentado entrabar e impedir la popularización del uso de preservativos creo que han contribuido a la difusión de la enfermedad de transmisión sexual. Le voy a poner un ejemplo muy concreto que usted mismo lo puso, que usted misma. El video, ese que usted mencionó, lo novedoso de ese video, usted planteó que había un cambio cultural que llevó a esa situación. Lo novedoso de ese video es la viralización a través de Internet. Pero el sexo oral entre adolescentes de manera informal e incluso pública no tiene absolutamente nada de novedoso. Debe existir hace miles de años. Porque la idea de que la sexualidad genera placer
no es un invento ni del feminismo ni de nadie, ¿ya? Yo, bueno, no voy a argumentar más porque es muy obvio, pero quiero dejar en claro, Presidenta, si me permite, un minutito más. Cuando hable la diputada Girardi, usted va a ver que yo en realidad hablé corto. ¿Ya? Espere. No, pero es que la pregunta, por ejemplo, que la frustración que genera, que el feminismo tendría un fundamento en la frustración que le genera a las mujeres el hecho de que ellas se involucran enteras en las relaciones emocionales. Esa frase, quiero, por si alguien en la casa está viendo el televisor, que esa frase no tiene ningún sustento más que una opinión personalísima de quien la expone. Que el chip libre y la competencia con los varones, lo mismo. La idea de que los matrimonios duran poco por esta liberalización, lo que yo creo que una de las razones por las que los matrimonios duran poco hoy en día es porque hay mucha gente que ya no se siente obligada a estar en un matrimonio donde muchas veces inclusive recibe violencia física, ¿ya? Y eso también es importante que la gente lo sepa, que no está obligada a estar para siempre en una relación abusiva. No hay ni un sustento, y es importante porque esto se transmite por televisión abierta, no hay ni un sustento para decir que hoy día en la sociedad hay mayor homosexualidad que en un periodo anterior, ni hay ninguna medición creíble al respecto. El machismo versus el feminismo, usted se pregunta, yo no sé qué es peor. Yo le voy a decir una cosa, el machismo mata. El feminismo puede generar situaciones incómodas. Obviamente, los femicidios y las situaciones incómodas es muy obvio que es peor. Lo de la familia, sí, la familia es un lugar donde se recibe, la familia sí es un lugar donde se recibe mucho amor generalmente, pero no puede negar el dato de que son familiares, digamos, el mayor índice de abuso sexual contra menores es a través de familiares. Entonces, nosotros como sociedad y como los que regulamos las políticas públicas no podemos abstraernos de ese dato. Yo no sé por qué se plantea que educación sexual es lo contrario a la protección de los niños. Eso está establecido incluso entre las conclusiones. Después plantea que por qué a los 3 años podríamos estar sexualizando a los niños entregándoles ese derecho. Pero por supuesto que la ley puede hacer eso. Si la ley le entrega derechos, le entrega un montón de derechos desde el momento en que nace, e inclusive le otorga la obligación de ir al colegio a partir de los 5 años. Ya está obligado a ir al colegio por la sociedad, porque creemos que genera algo. Y el último punto que yo creo que es el más relevante y el que concentra todo. Usted plantea que la sexualización es lo contrario a inocencia. Inocencia, de hecho, es antónimo de culpabilidad. Quien no es capaz de sostener la relación entre culpa y sexualidad, digamos, estaría confesando que no tiene ningún sostén más que una percepción, toda su argumentación. Y lo último, hay una cosa en la que le encontré razón. La contraposición entre lo valórico y lo social. Porque obviamente que lo social atrae sus propios valores, los valores sociales que pueden ser distintos en cualquier época o según quien lo establezca. Gracias, diputado Winter. Diputada Girardi. Muy breve, Presidenta, porque gran parte de las preguntas ya la hizo el diputado Winter. Yo quisiera saber en la evaluación que ustedes hacen de las JOCAS, ¿no? O de los procesos que se han llevado desde el punto de vista de parte del Estado, ¿dónde están? ¿Quién los investigó? ¿Cuáles son las instituciones, las universidades donde ustedes extraen esas conclusiones? ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Lo segundo es que yo creo que me gustaría saber qué se imaginan ustedes que plantea el proyecto de ley que se va a transmitir como contenidos sexualizados en niños de 3 años. ¿Ya? Porque claramente cuando se habla de educación sexual, no se habla de educación sexual, se habla de educación sexual afectiva, ¿no? Y tiene que ver básicamente con asumir que los seres humanos, niños o adultos, son seres sexuados, ¿ya? Y que la sexualidad es parte de la afectividad, ¿ya? Entonces, es como si, yo escuchándote, María Pía, es como que si a un niño de 3 años tú le pasaras el contenido de un niño de 15 años, ¿no? Y cuando tú hablas, y el proyecto lo establece, claramente que en cada etapa, por lo menos en cada etapa, el niño desde el punto de vista de la educación, y eso está en la educación
la Ley General de Educación, que tú en cada etapa, tú tienes que acompañar, la educación es un proceso que acompaña a los niños en el desarrollo de su vida, o sea, tú no le puedes pasar contenido o transmitir contenido a un niño y eso está dentro de lo que es la concepción misma de la educación. Entonces, yo me imagino en tu cabeza que tú estás imaginando que a niños de 3 años les vas a pasar contenido que no corresponden a su edad, ¿no? El principio educativo es que cada niño debe recibir los contenidos de cualquier área, no solo del tema sexualidad y afectividad, sino que en cualquier etapa tú tienes que respetar, o cualquier contenido tienes que respetar la etapa en la que el niño está, ¿ya? Y obviamente un niño de 3 años no puede recibir los contenidos o no puede recibir el mismo tipo de educación sexual que un niño que tiene 12, que está en la adolescencia o que está en la pubertad, ¿no? Y eso, a todo, ¿ya? Y ese es el principio básico de la educación, porque la educación es un proceso que acompaña a la vida, no que la altera, ¿no? Y que el objetivo de la educación es fortalecer efectivamente a los niños en sus diferentes etapas. Nosotros tenemos lo que dicen en general los estudios o aquellas organizaciones que trabajan en materia de educación sexual en la primera infancia y hablan siempre de sexualidad y afectividad, es que tú tienes que unir esas 3 cosas. Tienes que unir siempre sexualidad, afectividad y protección, ¿no? No son temas que se desvinculen y de hecho casi todos los países que generan este tipo de políticas lo plantean como un elemento fundamental en la prevención de los abusos sexuales, en la protección de los niños. Entonces, yo creo que estamos imaginando cosas distintas, ¿no? Lo que tú estás viendo, ¿no? Yo creo que no es lo que lo que las autoras o autores de este proyecto plantean desde el punto de vista de la importancia que tiene la educación sexual como parte de la política estatal, precisamente para generar mayor desarrollo afectivo y emocional, vincular que la sexualidad no sea algo malo, ¿ya? Que sea algo que es parte tuya y te va a acompañar de distintas formas a lo largo de tu vida, ¿ya? Y ese es el proceso que tiene que apoyar cualquier política educativa, ¿ya? Eso, Presidenta. Hablé mucho menos que el diputado. Sí, lo tengo anotado, diputada Girardi. El diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla. ¿Qué te pasa? Presidenta, valorar la exposición. Creo que ha sido una exposición contundente, con muchos argumentos, que me permiten, Presidenta, reafirmar una decisión que ya tenía tomada respecto de este proyecto, que es votarlo en contra, porque creo que nos debiéramos ocupar como comisión de temas que son lejos más urgentes que este. Y por eso digo que valoro tremendamente la exposición. Reitero, ha sido una exposición maciza, contundente, clarificadora, en mi concepto, y por eso agradezco la participación de nuestra invitada. Pero también pedirle lo siguiente, que por favor profundice precisamente en algo que se mencionó recientemente. Yo creo que cuando se habla de inocencia de los niños, efectivamente lo comparto, y creo que este es un proyecto que atenta contra la inocencia de los niños, y comparto plenamente cuando dice que nosotros debiéramos proteger, ¿ya? Esta inocencia de los 14 hasta los 14 años y no atentar contra la inocencia de los niños. Por lo tanto, me gustaría que profundizara respecto de este proyecto, porque de acuerdo a la exposición yo debo concluir que a algunos no les va a gustar como lo digo, pero yo creo que este es un atentado contra la inocencia de los niños que precozmente los estamos sexualizando. Así que me gustaría que profundizara respecto de esto por su intermedio, Presidenta. Gracias, diputado Badilla. Señora Pía, voy a sumar una pregunta y le doy el tiempo para que usted pueda responder. En verdad son 2 temas. Primero, referido al embarazo adolescente, porque si no me equivoco, en una de las diapositivas se señalaba un aumento del embarazo adolescente, y en ese sentido me gustaría saber en qué se basan para haber hecho la afirmación, porque el Centro de
encuestas de estudios longitudinales de la Universidad Católica, y cito este estudio en particular porque de la Universidad Católica habla de una baja sostenida de un 57% entre el año 2000 y el 2017, y todos los otros estudios que yo encuentro al menos solo hablan de baja sostenida en el embarazo adolescente. Por lo tanto, me gustaría saber a qué se refiere con aquello, porque tal como lo dijo el diputado Winter, estas son sesiones que quedan grabadas, que son públicas, y por lo tanto, si esa información no es real, hay que corregirla. Y en segundo lugar, ya lo han mencionado los otros diputados, tiene que ver con la situación del abuso sexual. Hace poco leía una noticia en Argentina hay una ley de educación sexual integral, y ahí se hablaba de que entre un 70 y 80% de los niños y niñas abusadas hablaban de la situación de abuso en la sala de entrevistas especializadas del Ministerio Público argentino, precisamente a raíz de que habían tenido acceso a saber de qué se trataba un abuso sexual en las clases de educación sexual integral. Por lo tanto, estamos hablando de que la educación sexual integral, la educación sexual afectiva, previene el abuso sexual porque da condiciones para que los niños y niñas lo puedan denunciar y por lo tanto sepan que están siendo abusados. Y relaciono con lo mismo lo referido a la familia, porque efectivamente yo creo que la familia es un espacio de protección, el primer espacio que los niños y niñas tienen. Pero cuando hablamos de abuso sexual, es decir, la situación particular de los abusos sexuales, porque no todos los niños y niñas son abusados, no todas las familias son abusadoras, pero si decimos cuántos niños y niñas fueron abusados, el 62% de esos niños y niñas fueron abusados en el contexto familiar, con cercanos, con personas de confianza. Por lo tanto, el abuso sexual está circunscrito precisamente a espacios de confianza en la gran mayoría de los casos y en el 62% en el caso particular de la familia. Entonces, lo que nosotros ponemos en el proyecto, las autoras y autores, y los autores y autoras de los otros proyectos que pretendemos fusionar en esta materia, precisamente nos referimos a eso, a que cuando existe situación de abuso, que no ocurre en todas las familias, pero existe, pasa precisamente mayoritariamente en el contexto familiar, y por lo tanto en ese sentido la escuela sí es un colaborador, y en ese caso nosotros ponemos a los niños y niñas en el centro como sujetos de derecho, y por lo tanto que tienen derecho a recibir esta información y formación en particular respecto de educación sexual. Entonces esos dos temas le pido si puede referirse a lo de los embarazos adolescentes. Como digo, todos los estudios que he revisado hablan que va a la baja, y en el caso de el abuso sexual, ¿cómo no podría ser preventivo tener educación sexual integral? Son las 3:38, entonces va a tener alrededor de 12 minutos para poder responder. Usted ordena la respuesta, podemos, bueno, ahí vemos, pero por ahora son 12 minutos. Por su intermedio, Presidenta, muchas gracias por todas las preguntas. Voy a partir diciendo que mis mayores referencias las saqué del mismo proyecto. Usé esto para poder referirme a todo lo que era mi exposición. De hecho, de aquí mismo saqué los argumentos, así que no sé cómo es que se sorprende tanto, diputado Winter. Por supuesto que la inocencia no la tomé desde el punto de vista de contrapuesto con la culpabilidad, porque sería absurdo, pero tómelo como sinónimo de indemnidad, como naturalmente se entiende cuando uno habla de un niño inocente. Respecto de el sexo seguro, tiene razón que me equivoqué. En realidad, el sexo es verdaderamente seguro cuando no se ejerce. O sea, ahí usted previene. Cuando usted no tiene relaciones sexuales, no tiene ni una posibilidad de que se quede esperando guagua, ni que tenga enfermedades de transmisión sexual. Cuando usted no tiene sexo, es el único sexo verdaderamente seguro. Y tiene razón que digamos, erré en el concepto. Cuando estaba refiriéndome al tema de sexo seguro, estoy más bien pensando en un concepto, y como dice usted, muy opinable y muy desde mi perspectiva, de un sexo que tenga, o sea, un concepto de sexualidad que tenga sentido de trascendencia para la persona y para la persona con la que tiene la relación, porque estamos hablando de relaciones sexuales, por lo tanto,
no estoy solo yo involucrado, sino que hay un otro que también está involucrado y que por lo tanto es parte de esto que se forma, que ya no empieza ni termina en mí. Y por eso yo hago esa distinción tan importante respecto de lo que es la sexualidad en orden al placer instintivo que puedo dármelo yo sola en mi pieza, o cuando interviene otra persona y yo voy a realmente preocuparme de que esa relación sea lo más saludable, amigable y de bien posible para los dos, y es lo que espero del otro que se relaciona conmigo, por supuesto. Respecto, a ver, sexual, chuta, ya se me olvidaron las preguntas. Respetar, bueno, yo creo que es muy importante lo que tú decías, perdón, por su intermedio, presidenta, diputada Cristina Girardi. Efectivamente, cada niño tiene etapas y según las etapas se pueden dar los contenidos. Si usted revisa las orientaciones para la educación, para la integración de personas LGTBI en el ámbito escolar, usted se va a dar cuenta cómo efectivamente se pueden transmitir conceptos a los niños que los niños lo van a asimilar. O sea, para el niño va a ser un juego, y es cierto, o sea, no resulta violento porque efectivamente los educadores se encargan, o los encargados de transmitir estos contenidos mínimos se preocupan de hacerlo digerible para un niño, para que ahora aprenda esto, ahora aprenda esto otro, y ahora vaya progresivamente aprendiendo lo que tiene que, lo que a mí me interesa que aprenda, digamos. Entonces, por eso es que es importante el tema de los contenidos. Aquí no está definido. Aquí están definidos ciertos principios rectores que a mí, por supuesto que me ponen en alerta, porque no mencionan a la familia en ninguna parte del proyecto. No mencionan a los padres en ninguna parte del proyecto. Entonces sí me ponen alerta, porque yo digo, ¿por qué van a haber contenidos del cual yo como padre no participo? Entonces ahí es donde viene mi sospecha. Porque distinto sería que esto fuera público, transparente, y además que queda a merced del gobierno de turno. Puede ser que a usted no le guste que yo me ocupe de enseñarle a rezar desde que son chiquititos. Y no tengo por qué obligarla, ¿se da cuenta? Entonces, también está el derecho de los padres de usted darle la educación que usted estima pertinente a sus hijos, porque de eso se trata, de respetar nuestra libertad, porque cada uno ve cuál es el mayor bien para sus hijos. Y por lo tanto no pueden haber currículum que no son transparentados. Y de hecho este currículum que está contenido en las orientaciones que les estoy mencionando respecto a la integración de las personas LGTBI en el ámbito escolar, y que están asociadas a una circular que salió de la Superintendencia de Educación, la circular 768 del 27 de abril del 2017, me equivoco. Bueno, esa pasó sin pena ni gloria, nadie supo de dónde salió esa información, pero se expandió por toda la educación pública chilena sin que los padres pudieran defenderse, y cuando llegaban a reclamar por alguna cosa, no, es que esta es orden del ministerio, no, es que esta es orden de la superintendencia. Y ahí sí que yo creo que debieran ocuparse de cómo se transparenta la educación a los padres de familia, porque es importante que los padres que siempre tenemos el derecho y el deber preferente de educar a nuestros hijos, tengamos a los colegios como colaboradores. Usted, presidenta, lo dijo, así que también le agradezco que lo haya mencionado. Las escuelas son colaboradores de los padres en la tarea educativa, no sustituyen a los padres. Diputada, una acotación, y el diputado Santana, una acotación. Lo que pasa, yo estoy de acuerdo con eso, que el tema, los padres tienen que estar presentes, y de hecho, en todos los procesos educativos los padres debieran estar presentes. Pero es distinto mencionar que los padres debieran estar presentes a decir que no están de acuerdo con la educación sexual en la primera infancia. O sea, son cosas completamente distintas. Pero, claro, lo que pasa, por eso te digo, eso se puede... Eso se puede incluir en el proyecto si es que no está, ¿verdad? Pero claramente eso es distinto de decir que uno no debiera entregarles contenidos a los niños que tengan que ver con la sexualidad en etapas tempranas, ¿verdad? Porque los niños son sexuados, ¿verdad? Diputado Santana, ¿iba a acotar?
Y en realidad son dos preguntas, Presidenta, súper concretas en función de la exposición que se hizo. La primera es preguntarle, y me gustaría que profundizara en esta vinculación que hace entre las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, particularmente el VIH, con la homosexualidad, que fue una de las cosas que mencionó en su exposición. Y lo segundo es que, según las mismas palabras de la expositora, ella señaló que la única vía segura en materia de sexualidad es no tener sexo. Entonces yo le quiero preguntar en concreto si para promover la seguridad sexual y la educación sexual ella sugiere a las parejas y a los pololos que seguramente también nos están viendo que no tengan relaciones sexuales. Ya, prosiga. Por su intermedio, Presidenta. Bueno, respecto de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH lo saqué de aquí, así que es cosa que se lea la fase preliminar del proyecto y ahí lo va a encontrar. O sea, ¿Es una vinculación entre el VIH y la homosexualidad? Yo no conozco al menos un fragmento de este proyecto en donde se indique eso. Ah, no, lo que decía aquí en el proyecto es que el VIH había aumentado especialmente en los colectivos más vulnerables. Eso dice, textualmente. Y lo que yo dije del aumento de la homosexualidad es porque yo creo que cuando más que la homosexualidad, conductas de riesgo. Bueno, pero estaba contestando preguntas, pues. O sea, no es parte. Por eso, para ser más precisa, conductas de riesgo, que no siempre conllevan homosexualidad. De transmisión sexual, pues. Que me está mirando con cara de pescado. ¿Quién no entiende? ¿Qué le explico? Explíqueme qué es lo que no entiendo para que yo se lo explique. No, lo que yo le vuelvo a repetir la pregunta por su intermedio, Presidenta, que no entiendo cuál es la vinculación. ¿Cuál es la vinculación? Si es por rostro, no todos vamos a tener acá coincidencias, pero acerca de eso yo quiero que profundice el vínculo que usted ha hecho en esta exposición antes que yo se lo consultara entre la homosexualidad y el VIH. Y quiero también que me responda la segunda pregunta que le hice, que es que si es el no tener sexo la posibilidad para promover seguridad en materia de sexualidad, es lo que usted sugiere a las parejas que al menos nos están viendo en este canal. Señora Pía, tiene que prender su micrófono y ahora no vamos a permitir más interrupciones para que usted... 5 minutos para que termine. Préndalo. ¿Ahí se prendió? Por su intermedio, Presidenta. Respecto efectivamente, o sea, uno no se embaraza ni se contagia cuando uno no tiene actividad sexual. Eso es un hecho. No sé dónde está lo discutible. Ahora que alguien opte por hacer algo distinto y usar métodos anticonceptivos y lo que quieran, o sea, tiene que ser en consideración que teniendo una actividad sexual puede tener un embarazo que a lo mejor no desea, para que lo tenga en la conciencia. O sea, si son chiquillos que están pololeando y no quieren quedar esperando guagua, que consideren que teniendo relaciones que usen anticonceptivos los que quieran, los que elijan, los que les convengan, los que les parezcan más apropiados, pero que tengan consideración de que es probable que puedan fallar esos métodos, que eso es lo que no se les transmite a los jóvenes. Entonces, esa conciencia que les hace tener claridad de que teniendo actividad sexual es probable, existe la probabilidad de que falle el método, también hace tener presente de que en realidad podríamos concebir un hijo. Entonces, eso es lo que contesta a su pregunta. ¿Va a responder alguna otra o concluimos? No sé qué más... ¿Qué se me olvidó? Si se quiere referir a algún de los modelos yo creo que han habido muchos proyectos de educación sexual, pero yo creo que en realidad como el tema de la educación sexual, o más bien el ejercicio de la sexualidad es una cosa que más bien está bastante como poco analizada quizás desde la perspectiva más profunda y más trascendente, tanto en los distintos ámbitos, tanto afectivo como social, como trascendente, o sea, lo que significa en el orden de las futuras generaciones. Yo creo que sería muy interesante que hubiera
hubieran muchos modelos educativos que fueran a la educación de padre, en el fondo, escuelas parentales, para que ellos mismos puedan sanar sus propias sexualidades. Y aquí estamos hablando de 30 años de educación, de esta educación sexual así, en que no ha habido tampoco una entrega de contenido profundo. Entonces ese es el desafío que tenemos como sociedad, eso es lo que estimo. 3:50, estamos en la hora. Esta pregunta es muy específica y es sincera. Cuide Chile. Diputado Venegas, Cuide Chile. Diputado Venegas. Pensé que Sí, pero ya había empezado a hablar. Ya, no, voy a ser muy específico. Yo no entiendo bien, o sea, yo entiendo que siendo la familia un lugar de riesgo, como muchos otros, que el niño acceda a una educación sexual que le permita identificar situaciones que no corresponden, es una ayuda, un alivio y una herramienta. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo hice mi práctica en el sistema penal y me tocó un caso en que al leer las declaraciones, el padre que abusaba de la niña le había enseñado que la zona de la vagina la había rebautizado en su enseñanza hacia la niña como el otro ombligo. Entonces le decía que era muy normal que los papás antes de dormir tenían que hacerle masaje en el otro ombligo a los niños. Y a esa niña costó mucho advertir que estaba siendo abusada porque le decía, tu papá te toca así, ¿dónde? En el ombligo. En el ombligo, hasta que un día ella en una situación con el psicólogo pudo identificar que ella le llamaba ombligo a la vagina y otro ombligo a la otra. Yo entiendo como algo positivo tener educación sexual porque me permitiría que esa niña eventualmente otorgarle a ella una herramienta para identificar que está siendo abusada. Ahora, sinceramente, quiero saber cómo esta ecuación la entienden ustedes. Ya. Diputado Venegas. Sí, gracias. Quería expresar un poco, como usted se dará cuenta, no estoy precisamente entre las personas que podrían llamarse más progresistas de esta mesa. Por formación, por edad, soy profesor además, conocí la experiencia de las JOCAS y la viví directamente como funcionario del Ministerio de Educación y en general comparto sus juicios en el orden a los resultados prácticos. Pero tengo explicaciones distintas de esos resultados a las que usted expresó. Quiero decir que no se persistió en el acompañamiento, fue una cosa episódica, no se eligió de la mejor manera y recuerdo que a mí como profesor me violentaba mucho la parada que tenían, especialmente la gente de la salud, que eran extraordinariamente, no sé cómo calificar, pero su parada no tenía nada de valórico, no tenía nada de formación y nosotros esencialmente formamos. Tenemos que mostrarles, ¿no es cierto?, situaciones, ¿no es cierto?, que van no solo la descripción del aparato genital, lo que es tener relaciones, y esta cosa como liberal de que no, tener sexo es como un derecho humano y que hay que vivirlo y que tiene que ser grato. Lo viví, o sea, le cuento esto, pero no puedo entender si pareciera ser que su objetivo es que nuestros niños estén mejor y erradicar, supongo, evitar que haya enfermedades de transmisión sexual como el VIH, ¿no es cierto?, que SIDA, que hoy día ha aumentado extremadamente alto, o otras enfermedades, y que los niños se formen de una manera en sexualidad y afectividad sana. ¿Por qué deberíamos llegar a la conclusión de que es malo incorporarlo como un elemento a tener en consideración en la formación de nuestros niños desde la más temprana edad, pero por supuesto adecuado a la realidad? Yo no le puedo, supongo, pero tengo un nieto de 1 año y 2 meses y ya se toca su pene porque está en la etapa de exploración que describió Freud, ¿ya? Y yo creo que es perfectamente posible hacer eso. Me parece un poquito que hay ahí lo que le concedo es que el proyecto, y lo revisé, efectivamente a la familia no la considera, a los padres no lo considera, y plantea una cosa así como que el Estado, salvo en un aspecto que dice
que aquel establecimiento que no le parezca, ¿no es cierto?, puede hacer un proyecto alternativo con participación de las, manteniendo los principios rectores. Eso dice. Entonces, o sea, definitivamente ustedes no están porque haya educación en esta temprana, entiendo, porque usted puso un límite ahí como de 14 años, que cuando creen que es condición, o sea, la edad como para empezar a hablar de estos temas. Yo le quiero contar que las chicas, por lo que yo sé, para gran sorpresa mía, desde hace algunos años atrás, ya se estaban iniciando mucho antes de lo que yo imaginaba, que tenían sexo oral, que tenían sexo anal, y yo, profesor, era un ingenuo completo, digamos, o sea... Obvio, no que cuando dije, perdón, estaba pensando que yo era profesor en un liceo de niña, entonces fue para mí en ese momento un descubrimiento que me golpeó, pero eso hace mucho tiempo, entonces ahí estamos viviendo una realidad en que la iniciación sexual es muy temprana y por eso que yo creo razonable, no estando, pero tomar decisiones como la que ha tomado, con respeto, Bobadilla, de negarse a legislar ahora ya a partir de, me parece también un error, porque tenemos que considerar todos los elementos, escuchar más opiniones. Ya, gracias, diputado Venegas, y le doy la palabra para que responda y cierre, por favor. Bueno, primero, diputado Venegas, qué gusto conocerlo. Yo no lo había escuchado nunca, así que un gusto. Bueno, respecto de lo que usted plantea, yo creo que no tiene nada de raro que un niño de 1 año se toque el pene y se le produzca una erección. Esa es la cosa más normal. Yo tengo 9 niños y la verdad es que mis niños crecieron con todos los procesos naturales sin ningún problema y nunca fue tema. Ese es el punto. Nunca un adulto les puso una connotación como tema sexual de adulto, ¿me entiende? A eso es a lo que yo me opongo, porque esos son procesos naturales en el desarrollo biológico y psicológico y afectivo de un niño. Entonces, mientras menos uno lo intervenga, sino que uno permita que eso se desarrolle con total naturalidad, el niño va a seguir su proceso de desarrollo y usted así lo vivió como profesor seguramente, acompañando, quién sabe, muchos niños en su etapa de profesor. Usted como educador va a entender bien eso y por lo tanto cuando hablamos de educación sexual ya específicamente orientada a entregar conocimientos para que un niño sepa y para que un niño administre ese conocimiento, eso ya tiene que ser con un acompañamiento permanente que usted acertó exactamente en por qué es tan importante la familia, porque al final darle conocimiento a un niño y después dejarlo a la deriva, en el fondo es absolutamente incoherente con el bien del niño, con el bien superior del niño. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo por ningún motivo intervendría a los niños de parvularia, de preescolar. O sea, ya se hace desde los 10 años y creo que puede ser hasta prudente, pero siempre y cuando sea con participación de la familia y acompañado además con educación para los padres, porque en el fondo los mismos padres muchas veces no saben cómo hacerse cargo porque ellos no recibieron una educación y una formación adecuada para poder vivir su sexualidad de una manera estable y sostenida como corresponde a una relación de pareja que edifique a las personas que la integran. Gracias a la invitada y a los diputados y diputadas, a los presentes por haberse Muchas cumplido el gracias objeto por de la su sesión. atención. Se levanta. Gracias.